Dios le bendiga a todos los amigos del YouTube, del Facebook, del WhatsApp. En este día lunes 25 de enero del 2021, esta es mi enseñanza número 5. El tema de hoy va a ser acerca de los diezmos. ¿Qué son los diezmos? ¿Para quiénes era esta ley de los diezmos? Y todo va a ser explicado bíblicamente. Son aproximadamente las 6 de la mañana. El día de ayer, 24, pues fue día domingo. No hice enseñanza. Le he prometido al Señor hacerla dentro de mi tiempo libre, de lunes a sábado, 6 días de enseñanza. Y el séptimo día, pues descansar. Así como descansó Jehová cuando hizo los cielos y la tierra en 6 días, y luego el séptimo día descansó. Específicamente yo tomo el día domingo de descanso, pero en las escrituras no se refiere a qué día de la semana era el día que él descansó, simplemente el séptimo día. Después de 6 días que trabajó, descansó un día que nosotros los humanos lo podemos escoger cualquier día de la semana. No específicamente tiene que ser el día domingo, como ya lo enseñé en otro video. Bueno, empecemos. Eh, Primero vamos a estudiar todo lo que habla de los diezmos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Muchos han escuchado decir la ley de Moisés, la antigua ley. Nosotros ya somos cristianos, no estamos bajo la ley de Moisés, bajo la antigua ley. Es verdad. Nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, todas las enseñanzas que hay en el Antiguo Testamento, las escrituras se conforman del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué está el Antiguo Testamento si nosotros los cristianos ya estamos bajo la fe, bajo la gracia? Para que nosotros podamos entender bíblicamente, cuando estudiamos la Biblia, las escrituras, podamos entender de dónde provenimos, quién nos creó, cómo eran las cosas antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, cómo hubo la promesa de que iba a venir un Salvador. Entonces, por este motivo, en las escrituras se muestra el Antiguo Testamento, pero en realidad nosotros ya somos, no en la nueva ley, sino ya somos salvos por nuestro Señor Jesucristo, y como cristiano, la palabra mismo lo dice, pues debemos de apegarnos al Nuevo Testamento y seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. La antigua ley pues era una ley que se apega más al pueblo de Israel, a los judíos, y eso lo vamos a ir explicando poco a poco en este video. Ya, entonces por eso nos vamos a ir al libro de Deuteronomio. Todo lo que voy a decir ahorita es en el Antiguo Testamento. Ya cuando empiece a tocar capítulos o libros del Nuevo Testamento, pues yo les indicaré. Libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1. Tiene como título: Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Azorec y Disaac. Bueno, aquí el versículo mismo lo dice, a todo Israel. Entonces nos vamos a Deuteronomio, versículo 13. Versículo 13. Capítulo 13, versículo 11. Nos dice: para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Aquí nuevamente Moisés vuelve a nombrar todo Israel. Simplemente se refería o se dirigía al pueblo de Israel. Luego nos vamos al mismo libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, en donde está la ley del diezmo. Ya. Vamos a leer, voy a leer todo este pasaje. Dice:
Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, ¿por qué? Se refiere a llevar la cosecha. La cosecha. Por eso dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Esto significaba, el versículo mismo lo dice, si el camino es muy largo y no pueda llevar su cosecha, entonces la va a vender y va a tomar el dinero y lo va a dar en el lugar donde Jehová lo escogiere, en el templo, en la congregación, en la sinagoga. Eso ya era en el lugar donde Jehová pusiere a esa persona para que lleve su diezmo. Y dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Cual decir y comerás allí no se refiere al alimento espiritual, sino se refiere al alimento carnal, a lo que uno come, a la comida que uno come para poder sustentar el cuerpo. Dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí nos habla Jehová que cada año debe una persona guardar el fruto, la primicia de su cosecha. Pero cada 3 años él va a sacar esto a las ciudades, va a llevarlo a donde Jehová, el lugar que Jehová le ponga. No es cada mes, no es cada quincena, no es cada semana, no. Esto de la ley del diezmo primero no era para nosotros, era para los judíos, para el pueblo de Israel. Entonces, y como ya lo expliqué, no solamente es en dinero, solamente aquel que no podía llevar su cosecha afuera en las ciudades donde tenía que transportarla, o al lugar donde tenía que Jehová le ponía que tenía que llevarla, pues lo vendía y llevaba el dinero, y todo, o sea, la cosecha, o sea, el dinero que se entregaba cada 3 años, producto de la acumulación de cada año. Cada 3 años, primero acumulaban cada año por 3 años, todo lo que es el diezmo de las cosechas de ellos, bien sea en cosecha o bien sea que hayan vendido esas cosechas y guardaban el dinero. Luego, una vez que hayan acumulado estos 3 años, ese 10%, ellos tenían que sacar cada 3 años lo que tengan, lo que es el diezmo, lo que hayan apartado para Dios, y entregarle a los levitas. Y al decir en el último versículo que leí, 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Al decir y comerán y serán saciados, se refiere a lo mismo, no al alimento espiritual, sino al alimento carnal, a lo que uno come para sustentar, para mantener su cuerpo. ¿Quiénes eran los levitas? En primer lugar, esta ley, nosotros somos gentiles, no somos judíos, como ya lo dije, era para los judíos, nosotros somos gentiles. ¿Quiénes eran los levitas?
Los levitas pertenecían a una tribu de Leví. Ellos no poseían ni tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, lo que era adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas y otras cosas. Aunque no poseían tierra, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. De las ofrendas. Una cosa es ofrenda, otra cosa es el diezmo. Aquí específicamente dice que los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo presentaba en el templo. No dice de los diezmos. Y también especifica para qué eran los diezmos. Era para que cada 3 años que se le entregaba estos diezmos a los levitas, ellos hacían comida en esa congregación para que vayan a alimentarse los huérfanos, el extranjero, la viuda, hasta saciarse. A esto se refiere este libro que te habla sobre este pasaje en Deuteronomio que te habla sobre la ley de los diezmos. Ya. Aparte de eso, les voy a explicar quiénes somos nosotros, los gentiles. Dice, los gentiles es un término usado por los judíos para referirse a las naciones o individuos no judíos, como ya lo había explicado. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. A los paganos, término que suele aplicarse a las personas que tienen creencias religiosas diferentes del judaísmo. ¿Ya? O sea, nosotros, como ya lo dice el significado, somos gentiles. La creencia religiosa de ellos estaba basada bajo la antigua ley. Nosotros tenemos ya la creencia de que nosotros como cristianos seguimos a Jesucristo, lo que nos dejó Jesucristo. Entonces, por ese motivo, nosotros, primero, no somos judíos, somos gentiles. Ellos tenían otras creencias, practicaban otra costumbre, no solamente era una parte que seguía lo que Jehová les hablaba, la ley de Moisés, pero la mayoría seguían a otros dioses, adoraban a otros dioses, y es por eso que en el Antiguo Testamento pues no hay los 10 mandamientos donde dice no idolatrarás, no te inclinarás a otros dioses, y habla muchos capítulos, muchos libros del Antiguo Testamento en donde habla sobre no fornicar con otros dioses, no adulterar con otros dioses. Te nombran mucho estas palabras de no servir a otros dioses, porque esa era la costumbre religiosa que tenían los judíos, y a los que no tenían esas costumbres pues nos llamaban los gentiles. Entonces esto es con respecto, aquí también vamos a irnos a Malaquías para leer, terminar con esto de lo que es el antiguo, los libros en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 6, en donde dice el pago de los diezmos como título. Voy a leerlo todo para poder explicarlo. Dice: porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Jehová les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis
tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Jehová nuevamente se refería al pueblo de Israel, a los judíos, no a nosotros los gentiles. Esta es la antigua ley, estamos en el Antiguo Testamento. Muchas personas de todo, no muchos enseñadores de la ley, de esta antigua ley, incluso de la ley, de la nueva ley ya con Jesucristo, siguen usando más que todo el versículo 10, en donde dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora. Usan este versículo a su conveniencia. En primera, esta ley no es para nosotros, lo vuelvo a repetir, los gentiles. Segunda, esto fue bajo la antigua ley de Moisés, antes que venga nuestro Salvador Jesucristo. Y al alimento que dice aquí no se refiere al alimento espiritual, sino al alimento que ya le expliqué, en donde mucha gente iba a comer cada 3 años a las iglesias. Un cristiano dice: pero yo doy mi 10% de corazón y Dios me bendice, Dios me ha bendecido. Es verdad, porque en primera nadie nos ha explicado esto así, leyendo los pasajes completos, sino es que simplemente han tomado versículos a su conveniencia, y el hombre ha discernido a su conveniencia porque no quiere que el pueblo se entere de la verdad. Entonces, como usted da su diezmo de corazón y Dios bendice al dador alegre, y usted lo da sin conocimiento, porque así mismo la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, entonces es algo lógico que Dios ve su corazón y Dios lo bendice, porque usted está dando algo sin conocimiento de lo que es la nueva ley, lo que es la vida de un cristiano bajo ya la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo está haciendo sin conocimiento y está dando su diezmo de corazón. Entonces es lógico que Dios lo va a bendecir. Bueno, entonces sigamos. Ya para terminar con esto, lo que es la antigua ley. Cuando usted vea algo en las escrituras donde se refiera que diga la ley, la ley, la ley, todo lo que dice la ley se está refiriendo a la antigua ley, al Antiguo Testamento. Si usted ve el versículo en donde dice enseñadores de la ley, todo eso es al Antiguo Testamento. Y esto no es para nosotros los gentiles, sino para los judíos. Ahora nosotros somos cristianos, los gentiles somos cristianos ya. Los cristianos debemos de guiarnos no tanto a la antigua ley, sino al Nuevo Testamento, al ejemplo que nos dejó Jesús. Debemos ser imitadores de Jesús. Hay versículos en donde nos indica que Jesús mismo nos indica que debemos ser imitadores de Él. Hay muchas personas que dicen: no, solo Jesús fue perfecto. Es verdad, Él fue perfecto porque no tuvo pecado alguno, no cayó en tentación. Sin embargo, Él nos exhorta, Él nos aconseja que seamos imitadores de Él en verdad y en perfección. Entonces, nos vamos a Primera de Corintios. Ya todo de aquí para allá vamos a leer en el Nuevo Testamento, después de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 12, en donde dice los derechos de un apóstol. No, a ver, todo el capítulo 9. Ya, como título tenemos los derechos de un apóstol. ¿Quiénes eran considerados los apóstoles? Pues en este caso los que enseñaban la palabra. Ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues era el sacerdote, los diáconos, los misioneros, los apóstoles. En el Nuevo Testamento pues no es un pastor. En el Nuevo Testamento pues el pastor, cada vez que habla el pastor, se refería a Jesús, que era el pastor de nosotros, nuestro único pastor. Y aquí al decir el apóstol o discípulos, es aquellos que andaban enseñando a los que Jesús mandó a que prediquen el evangelio.
Entonces dice aquí, capítulo 9, en el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Estas son enseñanzas que Jesús le daba a las personas, a los gentiles, pero hay que leer toda la enseñanza, no solamente esta partecita. Después de que él dice esto, que no sabéis que los que tienen derecho a vivir del templo, los que enseñan la palabra, pero luego, ¿qué dice? En el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, se refería, ¿cuánto más nosotros que predicamos la palabra? Pero luego dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, esto deberían ser los derechos de alguien que enseña, de un apóstol, de un predicador. Pero dice que no hacemos uso de ese derecho, o sea, de vivir del altar, de comer del templo, no hacemos uso de ese derecho. ¿Para qué? Para no poner obstáculo al evangelio de Cristo, para que no la persona crea en el evangelio, para que la persona por no diezmar o por no dar su ofrenda, no diga no, porque muchas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia por esto, porque el diezmo, porque no lo usan para lo que es, porque los pastores se enriquecen con el diezmo y todo ya. A esto se refería el Señor Jesucristo, porque él sabía lo que iba a pasar más adelante con el cristianismo, con el evangelio. Entonces aquí él lo está diciendo muy claramente que comer del altar y todo esto que dice aquí en las escrituras sería el derecho en sí, pero que no se debe de hacer uso de ese derecho. O sea, que lo más lógico y correcto es hacer uso del derecho, pero a causa de no crear obstáculo al evangelio de Cristo, no se va a hacer uso de este derecho. ¿Qué dice en el versículo 5? En el versículo 15 del mismo capítulo 9 de Primera de Corintios. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Ya? Entonces, como ya lo expliqué, estos son los derechos de alguien que anuncia el evangelio, pero esta persona no va a hacer uso de ese derecho, ni tampoco se va a gloriar, y es obligación de la persona anunciar el evangelio. ¿Qué dice más acá? En el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, que hay que anunciar el evangelio de buena voluntad, y si se lo hace de buena voluntad, pues Dios va a ser quien dará la recompensa. Ahora dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. La palabra mismo lo dice, gratuitamente, quiere decir que el mensaje del evangelio no se vende, se lo da gratis. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Por qué no se lo vende? Para que la persona no se desaccione del evangelio. Y dice para ganar a mayor número, o sea, mayor número de almas. Dice, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Aquí Jesucristo primero nombra a los judíos y nombra la ley, porque como ya les expliqué, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés era para los judíos. Entonces esto él se refiere, este versículo se refiere a ellos. Luego, ¿qué dice?
a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Se refiere a nosotros los gentiles que estamos bajo la ley de Cristo, o sea, bajo el ejemplo ya de Él, ya no del Antiguo Testamento, para ganar a los que están sin ley. Ya esto es a nosotros, que ya estamos sin ley, sin la ley del Antiguo Testamento, sin la ley de Moisés, sino bajo la ley, bajo el ejemplo ya de Cristo. Luego que dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ya, esto de aquí ya él ya no se refiere ni a los cristianos, ni a los judíos, ni a nosotros los gentiles, a los cristianos, sino ya este versículo 22 se refiere a los débiles, ya a las personas que no conocen aún del evangelio. Entonces él aquí se refiere a todas las tres formas que puede haber de un creyente, tanto a los judíos, a los gentiles y a los que todavía no conocen del evangelio. Bueno, eso es un primer estudio, lo que ya es para nosotros los gentiles, cuál es la ley que nosotros debemos de seguir, que es ya después de que vino nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestro pecado, y empieza ya Él dando su ejemplo para nosotros los gentiles. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Seguir, pues, tratar de seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí buscamos en Mateo, el libro de Mateo, todo esto que vamos a nombrar ya son de la ley, ya bajo la ley de Jesucristo. En Mateo capítulo 10, que dice elección de los 12 apóstoles. Ya, en el capítulo 10, versículo 5, donde hay otro pasaje que dice misión de los 12. En el capítulo 10, versículo 1, dice elección de los 12 apóstoles, pues aquí fue ya cuando Jesús designó a los 12 apóstoles, están los nombres de los 12 apóstoles, describe una breve reseña histórica de quiénes eran esos apóstoles para luego poder entender el resto. Luego en el versículo 5 dice misión de los 12, o sea, de los 12 apóstoles que anteriormente había escogido. Sabemos que la Biblia, las escrituras son una secuencia, no sabemos qué tiempo pasa de una secuencia a otra, porque fueron muchas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo que no están escritos no está en las escrituras, porque como dice la escritura mismo, si se pusiera aquí todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, no alcanzaría libros para poner. Entonces esto es un resumen de lo más importante, lo que está en las escrituras, un resumen de las cosas más importantes para nosotros, la humanidad, para que podamos tener el conocimiento. Entonces dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis. Aquí nuevamente Jesús está exhortando a los 12 discípulos que no vayáis por camino de nosotros los gentiles, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es nuevamente para los israelitas, para los judíos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiréis, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad.
Nuevamente aquí él les está hablando a los 12 discípulos para que visiten la casa de los israelitas, de los judíos, no de nosotros los gentiles. Ya, entonces aquí al decir, porque el obrero es digno de su alimento, más adelante lo van a entender por qué Jesús dice esto, pero nuevamente exhorto a que esto no era para nosotros los gentiles, sino para el pueblo de Israel. Vámonos a Lucas en el capítulo 10. Es una secuencia de esto cuando él envió a los 12. Esa fue la primera elección pues que hizo Jesús, elegir a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Pero aparte de esos 12, él luego mandó una misión de 60 personas para que también enseñen el evangelio. Entonces aquí en el libro de Lucas capítulo 10 dice como título misión de los 70. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Aquí nuevamente les exhortas que no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Como en el libro anterior que leímos en el capítulo 10 mismo, en donde también les indicaba lo mismo a los 12 discípulos. Acá les indica a los otros 70 que él escogió. Dice en el versículo 5, en cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. En realidad, esa es la palabra que nosotros como cristianos debemos de decir. No un Dios te bendiga, pero lo que debemos de decir, lo primordial cuando vayamos a predicar la palabra a una casa, paz sea a esta casa. Dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Muchas personas dicen, cuando uno dice Dios te bendiga, pues la persona que recibe la bendición, que dice amén, la recibe la bendición, y por cada un Dios te bendiga que nosotros demos, eso se nos devolverá a nosotros en bendición también. Entonces eso tiene que ver con este versículo 6 en donde dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, o sea, algún creedor del evangelio, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Más o menos es como lo del Dios te bendiga. Entonces dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Al decir el obrero es digno de su salario, se refiere a esto, comiendo y bebiendo de lo que os den. No se refiere al decir el obrero es digno de su salario a que solamente nos den dinero. Aquí está claramente comiendo y bebiendo de lo que nos den, de lo que en la casa donde se vaya a predicar la palabra nos quieran dar. Puede ser bebida, puede ser comida, puede ser algo material, puede ser dinero, pero es lo que la persona nos quiera dar, no lo que nosotros pidamos. No se refiere solo al dinero, no lo que nosotros exijamos, sino lo que esa casa nos quieran dar como predicador, como evangelista, como enseñador del evangelio. Dice en el versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabéis, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, que ya una vez que nosotros llevemos el evangelio, y ya es cuestión de la persona si recibe o no el evangelio. Pero si no recibe, nosotros debemos ya de salir y no regresar, sacudir el polvo y ya no regresar.
porque ya nosotros hemos cumplido con llevar la palabra. Ya depende de allí si la persona cree o no cree, y no debemos insistir. No es que debemos 2 y 3 veces insistir en lo mismo y lo mismo no, porque así nunca vamos a llegar a toda la humanidad. Simplemente enseñar el evangelio, si la persona lo recibe, pues a buena hora, y si no lo recibe, lo único que nos queda es orarle a Dios para que esa semilla que nosotros dejamos en esa enseñanza, pues Él haga el resto de la obra. Ahora dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Nuevamente vuelve a decir lo mismo que se dijo en el libro anterior, en el libro de Mateo, en el capítulo 10. Bueno, ahora también nos vamos a Gálatas. En el libro de Gálatas, todo esto es ya bajo la ley de Cristo. En el capítulo 5, en donde nos habla un pasaje sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu. ¿Por qué leo todo el pasaje? Porque esa es la forma de discernir bien las escrituras, no usando solamente un versículo a nuestra conveniencia, sino leyendo todo el pasaje para poder entender bien la palabra, para poderla discernir. ¿Qué dice? Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ya. Nosotros los cristianos ya no debemos de ser guiados bajo la carne, sino bajo el Espíritu Santo de Dios, porque al bautizarnos ya nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados al aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Luego hacemos el acto del bautizo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue un ejemplo para que nosotros lo sigamos, para el lavamiento, para limpiar nuestros pecados. Ya en un video anterior expliqué eso. Entonces, a esto se refiere nuestro Señor Jesucristo. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Que si ya nosotros andamos bajo la ley de Él, bajo el Espíritu Santo de Dios que recibimos cuando nos bautizamos, entonces ya no somos guiados bajo la ley antigua, o sea, bajo la ley de Moisés. Ya nosotros andamos bajo el Espíritu Santo, ya no bajo la ley de Moisés, que es la ley en el Antiguo Testamento. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando yo hice mi video sobre qué eran los 10 mandamientos y todo mi video, la enseñanza número 4, alguien por Messenger me escribió que eso estaba en la antigua ley, que nosotros somos ya salvos, somos ya en lo que es después de que vino nuestro Señor Jesucristo. Él me escribe que ya esos 10 mandamientos prácticamente me dio a entender que estos 10 mandamientos ya no tienen efecto bajo nosotros. Pero nuevamente Jesucristo está exhortando aquí estos mandamientos, esto lo que Él amonesta, que prácticamente es lo mismo que está en los 10 mandamientos. Incluso Él aquí dice, como ya os lo he dicho antes. Al decir eso se refiere a la antigua ley, en donde Él nos inculca nuevamente, Él nos inculca los 10 mandamientos. En la nueva ley, ya después de que Él vino a la tierra, Él nos vuelve a recordar que estas cosas a Él no le agradan y que todas las personas que practican este tipo de pecados no heredarán el reino de Dios. Les aconsejo ver mi video anterior para que puedan entender a lo que me refiero.
Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que contra estas cosas no hay ley, ni tanto en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque son cosas buenas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley porque son cosas que Dios no amonesta, que a Dios no le aborrecen. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es cuando uno quiere reprender a otro hermano cristiano o a otra persona que también practique el cristianismo, sea cual sea la religión. Si a todo aquel que diga ser cristiano, pues exhortarle si vemos algo mal. Entonces, pero como dice aquí, con mansedumbre, no vaya a ser que se vaya a crear una contienda y vayamos a ser tentados, nos vayamos a poner al mismo nivel de esta persona, porque incluso a mí me ha pasado que ha habido personas que han querido, por yo enseñarles algo y decirles, mira, esto está mal, no le agrada a Dios, ellos se han querido levantar, incluso han usado palabras ofensivas. Yo sé que en ese momento es el enemigo quien los usa, pero ellos que ya conocen la palabra, pues deben de saber que no se tienen que dejar usar del enemigo y no crear contienda. Entonces han tratado de tentarme con sus palabras ofensivas para que yo me ponga al mismo nivel de ellos y también caiga en tentación, pero gracias a Dios no ha pasado eso. Bueno, vemos eso ya es en el capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ya, aquí dice, cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, cada uno analicemos qué es la obra que estamos haciendo, los frutos que estamos dando, y entonces tendremos motivo de gloriarnos, pero respecto a nosotros mismos, no respecto quitándole la gloria a otro, sino respecto a nosotros mismos, al testimonio que damos. Ya, entonces dice en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ya, esto se refiere o sea, uno tiene que hacer partícipe de toda cosa buena al que te enseña la palabra, pero no significa a dinero, o sea, que si alguien me enseña la palabra yo tengo que pagarle, yo tengo que llevarle dinero, porque ya lo leí anteriormente que el mensaje es gratuito, que no se vende. Esto se refiere, por ejemplo, si alguien me está enseñando el evangelio y yo pongo en práctica eso, a mí Dios me va a bendecir si yo busco estar en la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, si yo trato de estar en comunión y seguir la vida que siguió nuestro Señor Jesucristo con su ejemplo. Entonces Dios me va a mostrar cosas, por experiencia lo digo, Dios me va a comenzar a mostrar cosas, voy a comenzar a tener buenos testimonios. Entonces esas son las cosas que uno debe de compartirlas con aquella persona que nos está enseñando la palabra, esos buenos testimonios, mas no se refiere a cosas materiales o al dinero. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Hay muchas personas que dicen, no, yo ya me cansé de ser bueno, yo ya me cansé, la gente no entiende, la gente es malagradecida, que no sé qué, yo ya no voy a ser bueno, yo ya esto, ya. No, aquí nuestro Señor Jesucristo nos exhorta más que todo a los cristianos, no nos cansemos pues de hacer el bien. Hay muchas personas que no tienen conocimiento de esto, de esta palabra, de este versículo, y sin embargo yo he escuchado que dicen, bueno, yo le dejo todo a Dios cuando alguien les paga mal. Yo le dejo todo a Dios. Yo sé que Dios me dará la recompensa y sin tener el conocimiento. Ahora nosotros los cristianos, que ya tenemos el conocimiento, ¿por qué ¿por qué comenzamos a hacer el mal o dejamos de hacer el bien cuando nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien? Pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, que si no nos cansamos, si no desmayamos, si seguimos hasta el final haciendo el bien, vamos a cosechar, vamos a segar a su tiempo todo ese bien que nosotros hicimos, va a ser recompensado en el tiempo de Dios. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No se refiere a una persona en específica ni a la familia solamente, no. Según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Cada vez que tengamos la oportunidad de hacer el bien, lo debemos hacer a todos, así sea a alguien que no conozcamos. Si está en nuestra mano hacer el bien, pues haremos. Y al hacer el bien, no solamente de llevarle una palabra de luz como cristiano, sino también de ayudarlo, bien sea físicamente o económicamente, a aquella persona que necesite de nuestra ayuda. También es bíblico que un versículo, no recuerdo en qué capítulo está, en qué libro, pero recuerdo lo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Eso es relacionado a esto, que si sabemos hacer lo bueno, si sabemos ayudar, si sabemos predicar y no lo hacemos, eso también es pecado, eso también está mal ante los ojos de Dios. Entonces, aquí dice que hagamos, cada que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, mayormente a los cristianos en primer lugar y a toda aquella persona que tenga fe en Dios, que reconozca que Jesucristo es nuestro Salvador, porque no solamente los cristianos evangélicos son los que tenemos esa fe, los que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre he dicho que el Evangelio para mí no es religión, que el Evangelio es practicar el ejemplo, seguir el ejemplo de Cristo. Ese es el Evangelio, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio bajo el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Eso es el llamado de los cristianos. Entonces, pero hay otras religiones, porque lastimosamente el hombre ha clasificado por religiones según las creencias. Entonces hay otras religiones que también creen en nuestro Señor Jesucristo, como es la religión católica, como es los Jesús solo. Entonces, cuando al decir esto, y mayormente a los de la familia de la fe, pues no, primero nos dice que hagamos el bien a todos, sea cual sea la creencia, así sea un ateo. Luego nos dice, y mayormente a la familia de la fe, a los que nosotros sabemos que también cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y a los que también creen en nuestro Señor como cristianos, en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. A esto se refiere este versículo de aquí. Bueno, entonces ya una vez que hemos estudiado este pasaje de Gálatas, nos vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 5. Todo esto, vuelvo y repito, es en el libro, en el Nuevo Testamento, en donde dice, deberes hacia los demás. Ya, vamos a leer todo el pasaje así mismo para entenderlo, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, no, hasta el 20. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos,
A las ancianas como a madre, a la jovencita como a hermanas, con toda pureza. No reprendas al anciano, significa al anciano al que tiene más tiempo en el Evangelio, sino exhórtales como a padre. Eso significa que no porque alguien es un anciano en la congregación, no significa que esa persona sea 100% santa. Hay personas ancianos que como tal también cometen errores, pero viene alguien con menos tiempo en el cristianismo y se da cuenta de esos errores, y esa persona puede exhortarlo al anciano. Entonces, por eso se refiere este versículo: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madre, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, dice. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad y si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Bueno, aquí él está indicando que la persona viuda, que ya se ha quedado viuda, pues que se mantenga en ruego y en oración, esperando nuevamente que se cumpla la promesa, la venida de él. Pero que esta persona no se convierta, que no ande de casa en casa llevando chisme ni metiéndose en lo que no le importa. ¿Por qué? Porque en la vida real esto sucede mucho. Personas que no tienen ya esposo andan de casa en casa, de chisme en chisme, no tienen un oficio, no se dedican a un oficio, sino es que se encargan de hacer estas cosas. ¿Y qué le dice a las viudas jóvenes? Les da permiso que vuelvan a casarse, que críen hijos, que gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Por eso es que dice la palabra que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, y que sea hasta que la muerte los separe. Si alguien queda viuda y es joven aún, Jesucristo le da el derecho de volverse a casar, de volver a formar un hogar. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí la palabra es clara, es precisa, es justa. Los ancianos que gobiernan bien. Al decir gobernar bien, no solamente significa a que enseñen y prediquen bien. Gobernar bien significa a llevar una vida en santidad, bajo el ejemplo. Eso también es gobernar bien, ser el que da el ejemplo. ¿Cómo puede un anciano enseñar sobre el adulterio si él comete el adulterio? ¿Cómo puede un anciano enseñar que mentir es malo
si él miente? ¿Cómo puede un anciano que predica el evangelio enseñar que robar es malo o que matar es malo si él ha hecho eso o sigue haciéndolo y a lo mejor no se ha arrepentido? Entonces, esto, si ha habido un arrepentimiento, pues puede enseñarlo si es un arrepentimiento de corazón, pero si él sigue cometiendo errores y no da el ejemplo, ¿cómo puede ser tratado como digno si no está gobernando bien al no dar su ejemplo? Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Bueno, esto digno es el obrero de su salario ya lo expliqué anteriormente en este mismo video a qué se refiere. No solamente se refiere a dinero como nos han hecho creer a los cristianos muchos enseñadores de la palabra, en especial estas congregaciones en donde tienes que dar tu diezmo. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Contra un anciano de la iglesia no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Quiere decir, si las escrituras nos exhorta que hay que reprender a nuestro hermano en secreto, pues esto se refiere a cualquier hermano cristiano que no sea anciano de la iglesia. Reprenderlo en secreto. Si él nos escucha, lo hemos ganado, y si no, debemos llevarlo ante 2 o 3 testigos, y si no, ante toda la iglesia. Pero aquí nos indica que si vamos a reprender a un anciano, no a cualquier hermano cristiano, sino a un anciano, no debemos de exhortarlo en privado, sino con 2 o 3 testigos. Dice, a los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todo, para que los demás también teman. O sea, que si ya hemos reprendido a este anciano, a este enseñador de la palabra, a este predicador, ante 2 o 3 testigos, y aún así esta persona persiste en pecar, ya debemos reprenderlo delante de todos, para que los demás también teman. En realidad yo recién estoy leyendo esto y atando cabos, pues a mí Dios me permitió ver algo en donde yo reprendí al pastor de la iglesia donde yo me congregaba, lo reprendí en secreto, sin tener este conocimiento. Vuelvo y repito, bien dice las escrituras, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces ese fue mi error, haberlo reprendido en secreto y no ante 2 o 3 testigos, porque después él tomó esa conversa que tuvimos en secreto, la tomó a su conveniencia para hacerme quedar mal, no solamente delante de primero no me confrontó en persona. Después de la última conversa que tuve con él, no me confrontó en persona, sino que fue a través de una llamada telefónica en donde puso en altavoz, y ante no sé cuántas personas habrán habido en ese momento, pero sí sé que era en una célula en donde me imagino que habría mucho más de 2 o 3 testigos. Él sí lo hizo, pero yo, por no tener el conocimiento, yo lo reprendí a él solo. ¿Ya? Sin saber esto, que si la persona aún insiste en pecar, dice, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. En vista de que él me hizo esto, lo primero era que si yo no era una anciana de la iglesia, y él sí, él lo que tenía que hacer era haberme confrontado a solas, haberme reprendido a solas, porque prácticamente yo era cualquier cristiana ante los ojos de ellos. No lo hizo así, sino es que de una se fue a esto, a que me reprendió ante todos. Siendo un anciano, conociendo la palabra, hizo esto. Yo, sin conocer la palabra, pues sí lo reprendí a él solo, aunque debí haberlo hecho con 2 o 3 testigos para evitar todo esto que él hizo después. Y claro, como él es un anciano, pues él va a tener más potestad para que el resto le crean. Y la verdad es que bueno, tampoco me afecta, porque yo sé que mi mejor abogado es Jesucristo y que él está peleando la batalla por mí. Entonces,
Como yo lo reprendí a él en secreto, sin testigo, él aún así no tomó la palabra, él insistió en pecar, y yo sin tener este conocimiento que cuando el anciano insiste en pecar, uno debe de reprenderlo delante de todos para que los demás también teman, pues en aquel momento que a mí me pasó todo esto, que lo conversé en la parte de mi testimonio, que son 14 videos, en cada video yo voy mostrando que Dios me ha permitido ver en todos estos meses, desde que me he aferrado a Él, desde que busqué una comunión con Él, una comunión a solas entre Dios y yo. Entonces yo sin conocer esto de aquí, una vez que Él me hizo todas estas cosas, que a causa de Él, varios hermanos me juzgaron, incluso Él fue el primero que me juzgó. A causa de Él, mi familia me juzgó. A causa de Él, muchas personas me juzgaron. Y ya que nadie se tomó la molestia de escuchar mi versión, fue cuando yo decidí crear este canal, dar mi versión, y prácticamente yo aquí lo estoy reprendiendo ante todo. O sea, lo estoy reprendiendo ante todo sin tener el conocimiento. Recién ahorita estoy leyendo esto. Quiere decir que guiada yo por el Espíritu de Dios, pues el Espíritu puso en mi sentir, o sea, si ni tu familia, si nadie te quiere escuchar, no importa, mientras yo sea el que te hable, no importa que el resto no te hable. Yo sentí guiada por el Espíritu que debía abrir este canal, no solamente para ser escuchada, para decir mi verdad, para reprender a esta persona que está como anciano, está gobernando mal, no solamente dirigido a esta persona, sino porque Dios ha puesto en mi sentir que no es la única congregación en donde pasa todas estas cosas, sino que hay muchas más congregaciones, no solamente del Evangelio, sino también de todas las creencias en donde pasa este tipo de cosas. Es por eso que mi enseñanza no solamente va dedicada para los cristianos evangélicos, sino para toda la humanidad en general que dicen creer en Dios, pero que no se apegan a las escrituras, a las enseñanzas, que unos se apegan a la antigua ley, otros se apegan a la nueva ley, pero o unos dicen creer en el Padre, otros creer solo en el Hijo, otros niegan al Padre, y así. No. Nosotros los gentiles, si no somos judíos, los judíos que se apeguen a su ley. Los gentiles apeguémonos a la ley de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos apeguémonos a la ley de Cristo, al ejemplo que nos dejó Cristo. Hay muchas cosas que Jesucristo vuelve a repetir que estaban en la antigua ley, como por ejemplo las cosas que Dios aborrece, las cosas que Dios exhorta, las cosas que Dios le agrada. Eso está tanto en la antigua ley como en la nueva ley, como en la ley que nos dejó ya Jesucristo. Entonces son cosas que a pesar de que pase el tiempo no pierden su validez, y por eso Jesucristo nos las vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces esto, para concluir, vamos a irnos al libro de Mateo 2, Mateo 23. Mateo 23. Esto ya para concluir con esta enseñanza. Mateo 23. Déjenme sacar los separadores. Como hoy día se ha hecho lectura de varios libros, no me alcanzaron los separadores, por eso no estoy demorando un poquito en buscar, pero gracias a Dios pues yo he ya puesto estos papelitos como es una enseñanza, para no perder mucho tiempo y buscar más rápido los libros. Entonces aquí tenemos, para culminar, Mateo capítulo 23, versículo 23, en donde nos dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a los enseñadores de la ley de Moisés. A ellos se está refiriendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, o sea, de la ley del Antiguo Testamento, de la ley a los judíos, no a nosotros los gentiles. Dice, ¿qué es lo más importante de esa ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ya? O sea, que la ley anterior, pues, había que cumplirla. La ley interior había que cumplirla. A los israelitas, a los judíos, tenían que cumplir la ley de Moisés. Como, por ejemplo, diezmar, porque esa ley era para ellos. Diezmar. Pero no solamente diezmar para que usen el diezmo a su conveniencia, no, sino es que diezmar para que hagan uso del diezmo conforme a la justicia, es decir, conforme a lo que Él mandó, para qué se debía usar el diezmo, conforme a la misericordia y la fe. Quiere decir que en los que estaban bajo la ley de Moisés, pues tenían que usar el diezmo para lo que era, para dar de comer cada 3 años a el extranjero, al huérfano, a la viuda y a los más necesitados. A esto se refiere este versículo. Y no como nos han hecho creer que porque está en el Nuevo Testamento que nosotros los cristianos también debemos diezmar y toda la cuestión. Bueno, entonces yo ya le he explicado qué son los diezmos bíblicamente, no bajo la enseñanza de ningún hombre, sino bajo lo que Dios me discierne leyendo sus escrituras, leyendo los pasajes completos y no solamente ciertos versículos según la conveniencia del hombre. Les he explicado que el diezmo no es para nosotros. Sin embargo, el que quiera diezmar puede hacerlo. Si aún después de mi enseñanza ustedes siguen creyendo que tenemos que diezmar, aquí nos dice que no debemos diezmar, que esa ley no era para nosotros. Pero si aún así ustedes como cristianos creen que deben de diezmar, pueden hacerlo. Pero diezmen si en su iglesia no usan el diezmo para lo que es, para hacer obra social, para ayudar al pobre, para ayudar al extranjero, para ayudar a la viuda, para ayudar a los más necesitados. Si en su iglesia no hacen eso, cada vez que usted lleva su diezmo, quiere decir que si uno da el diezmo cada semana o cada 15 días o cada mes, en su iglesia debe de haber una obra social cada semana, cada 15 días, cada mes. No cada año ni cada 3 años. Porque si va a haber cada año o cada 3 años, pues entonces ustedes también diezmen cada año y cada 3 años. Si ustedes desean diezmar, porque no es obligación. Para sustento de los que están en la iglesia están las ofrendas que se dan a diario, no el diezmo. Ahora, por eso digo que el hombre ha cogido a su conveniencia. Si ustedes van a diezmar, que no es obligación de nosotros los gentiles, pero si lo van a hacer y ven que su iglesia no hacen obra social, si ustedes diezman cada semana, en su iglesia debería de usarse este diezmo en obra social, en ayudar al huérfano, a la viuda, a los que necesiten cada semana. Si ustedes los diezman cada 15 días o cada mes, la ayuda social debería de ser seguido cada 15 días, cada mes. No 1 ni 3 veces al año o de vez en cuando. De ser así, ustedes también diezmen de vez en cuando porque no están usando el diezmo para lo que es. Y si ustedes ven que no hay obra social
cada 15, cada semana, cada mes, entonces ustedes mismos usen ese diezmo, no lo den en su iglesia, porque la iglesia somos nosotros mismos. Ustedes usen ese diezmo, compren comida, compren vestido y denle a quien realmente lo necesita. Ustedes mismos hagan la obra social. Si nosotros somos nosotros mismos la iglesia, nosotros mismos hagamos esa obra social y ayudemos a quienes necesitan el diezmo. Ayudemos al pobre, al huérfano, a la viuda. Yo les aseguro que incluso en nuestra propia familia hay quien necesite de ese diezmo, de esa ayuda. No sigamos con ese pensamiento pobre que tiene todo cristiano de decir, yo llevo mis diezmos al altar y de allí que el pastor vea qué hace. De ahí ya no me compete. Yo lo que hago es cumplir con Dios y si el pastor no lo usa bien, pues que se condene él. Yo lo que hago es cumplir con Dios. No es así. Dejemos de tener ese pensamiento tan pobre, porque si nosotros, sabiendo ya para qué es el diezmo, ahorita ya no hay excusa, porque con mi enseñanza, bajo lo que dice la Escritura, ya ustedes saben para qué es el diezmo. Es para hacer obra social, que para eso se lo usaba en la antigua ley. Y si siguen diezmando, pues va a seguir siendo para eso, para la obra social. Entonces, ya si ustedes conocen esto y ven que en su iglesia no se lo está usando para lo que es, ustedes están contribuyendo a que el pastor de su iglesia o el que enseñe en su iglesia se condene. Y ustedes también van a condenarse. Si sabiendo esto, que no se ayuda, que no se usa el diezmo para lo que es, y ustedes siguen diezmando, ustedes también se condenan. No solamente ayudan a que el pastor se condene, sino ustedes también, porque les repito, dicen las Escrituras, quien sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. Aparte, dice que uno debe de atar la verdad y la misericordia, atarla a nuestro cuello. La verdad es esta sobre el diezmo. La misericordia es la misericordia que debemos de tener al prójimo, la ayuda, todo de andar con la verdad. Si nosotros seguimos diezmando, sabiendo que nuestra iglesia no está usando los diezmos para lo que es, nos estamos condenando. Bueno, ya la enseñanza ha sido dada, ya depende de cada cristiano seguirse condenando o no. Ya depende de cada gentil ver si practica las costumbres judías, porque esto del diezmo era para los judíos, les repito, y si usted va a practicar las costumbres de los judíos, la ley que fue hecha para los israelitas, para los judíos, pues entonces usted tendrá que someterse no solamente al diezmo, sino a toda la ley de Moisés, a hacer sacrificios con animales, a no santificar los alimentos, sino simplemente dejar de comer los alimentos impuros, los animales impuros, a todo lo que se dice en la antigua ley. No solamente a lo que se refiere al diezmo. Eso es lo que nos han hecho creer a nosotros el hombre como cristiano, o tal vez el Espíritu no le reveló esto a todos los pastores, en su mayoría, a la mayoría de pastores. Hay pastores que sí les ha revelado esto el Espíritu, hay pastores que sí están conscientes de esta enseñanza, sin embargo no la ponen en práctica y engañan a los fieles. Lastimosamente, la mayoría de fieles son personas, no por humillar a nadie, pero la mayoría son personas que sin preparación, con falta de entendimiento, que no leen las Escrituras. Pero yo les aseguro que aunque ustedes no tengan un título profesional, si ustedes solamente le pidieran a Dios sabiduría y entendimiento y discernimiento cuando lean las Escrituras, y si ustedes solamente le dedicaran un tiempo de lectura a las Escrituras, a Dios les va a responder. Y así ustedes no tengan un título profesional, Dios les va a dar ese discernimiento, pero ustedes deben de dedicarle tiempo a Dios. Leer las Escrituras, no solamente un versículo, leerse un pasaje completo, para que ustedes puedan entender cada
historia, cada pasaje que hay en la Biblia. No se deje guiar por lo que dice el hombre. No se deje guiar solamente porque el hombre te lee un versículo y otro versículo y nada más. El mismo espíritu que Dios le ha dado a los enseñadores de la palabra, también nos los da a nosotros como cristianos. Pero tenemos que aprender a leer las escrituras, dedicar 1 hora a Dios en lectura de las escrituras. O si no, no 1 hora, pero por lo menos leernos un pasaje completo. No esperar que un predicador nos enseñe todo, porque el predicador hasta nos puede mentir o puede estar tomando la palabra a su conveniencia, con algún otro fin. No nos dejemos engañar. Bien